Comenzamos con Camusi y gas pampeana. Si bien esta es Camusi, en realidad tiene gas pampeana y gas del sur. Ahora vemos la distribución. Es la mayor distribuidora de gas del natural en términos de volumen, cubriendo 45% del país en dos regiones contiguas. Lo que es gas pampeana es Buenos Aires y La Pampa. Lo demás, gas del sur es Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Tiene 15 unidades de negocio más sede central y 166 centros de gestión. Camusi Gas Inversora tiene a Sodigas Sur, que a su vez tiene Camusi Gas del Sur, que no está en la bolsa de comercio. Sí está lo que es Gas Pampeana, que con una participación de alrededor, a ver si me equivoco, dice ahí 13,09, pero acá como están en, dice el flotante en la bolsa, entonces lo voy a mencionar. Es un 13,65 incluido el ANSES, ¿no? Tiene un poquito más de 13,09. Bueno, algo más para decir de esto. Acá está la subdivisión. Todo el sur es de Camusi y Gas Pampeana y lo que es Buenos Aires y La Pampa, sobre todo en la parte oeste, es Camusi, la parte oeste de Buenos Aires, ¿no? La zona oeste depende de Camusi y todo lo que es Mar del Plata y todo y eso. Tiene, bueno, 6 plantas reguladoras y se ha expandido la evolución en los 30 años que tiene, 172% de redes, ramales y gasoductos, 130% más de localidades abastecidas y 136% más de usuarios. Vamos con los números. Comienza el 2023 con un saldo negativo de 2.217 millones. El año pasado también fue un comienzo deficitario con 814,8 millones. Lo imputado en impuesto a las ganancias fue un negativo de 904,5, que en realidad tendría que tener un recupero, pero bueno, está incluido en estos 2.217 millones. Esto se da por pago de pasivos de impuestos diferidos por activos intangibles, es decir, se pagaron impuestos diferidos o se imputaron impuestos diferidos. Acá tenemos la marca antes de impuesto perdón. Antes de impuesto hubiese tenido una pérdida de 1.312 millones, el año pasado 815, pero el año pasado hubo un impuesto a las ganancias aplicado como recupero al déficit de 543 millones y este año hubo una profundización del déficit de 904 millones. Esto se da por el pago de activos intangibles de alrededor de 1.366 millones o el cargo de activos intangibles en propiedad planta de equipo de 1.366 millones de pesos. Bueno, puntos destacados, el 4 del 1, como vimos en las empresas de gas que analizamos hasta ahora. En audiencia pública, la empresa presentó su propuesta de ajustar la tarifa en promedio en 187% y una adecuación de valores de tasas y cargos de 260,8% y los valores de transporte de camiones para GNC y GLP. Enargas presentó la segunda adenda para un proyecto transitorio de reorganización para la tarifa de gas natural, lo cual fue aceptada por Camusi, contemplando un ajuste tarifario de 114,2% para nivel alto, los que no se suscribieron al subsidio medio del 70,6% y los que tienen más bajos ingresos un 56%. Esto se da por lo siguiente. Primero vemos yo bajé otra vez las tarifas. Estas son las tarifas del 29 del 4, donde van de 255,20 el cargo fijo, en la más chica, ¿no? la residencial más chica, hasta 350,60 y viene de un cargo fijo, bueno, lo tengo acá, de 163,4 pesos. Esto de marzo, pero de marzo, teniéndolo de diciembre, ahora lo pongo, la música pampeana, viene el R1 de 327, sí, no aumentó el cargo fijo. De 327 va hasta 350.
Qué raro esto, no sé qué hice. Espera que lo veo mejor. 3,1. Acá está 963. Porque acá hace la diferencia. Bueno, bien como este. Después, bueno, la adenda es esta y ya está. Los ingresos por venta suman 6.444 millones, un descenso del 12,8 interanual. Los ingresos por subsidio suman 1.459 millones, siendo un 25,8% menor que el año pasado. Bueno, esto se va disipando. Los costos de venta alcanzan 7.708 millones, un ahorro del 7,1. Digo disipando porque hay gente que ya no se cobra subsidios, ¿no? Ya la gente paga tarifa plena. El margen de EBITDA sobre ventas da negativo, al igual que el año pasado. Volviendo al plano, al esquema de resultados total, bajan los subsidios de 1.967 millones a 1.459 millones, con una proporción menor a lo que es ingreso total. Y lo que es ingreso sin subsidio es 6.444 millones contra 7.392 del año pasado. El resultado operativo es un déficit de 2.642 millones, subiendo algo así de 600 millones más deficitario que el año pasado. El 71% es por venta de gas, los segmentos, y bajo 28,9%, me refiero a la facturación. El 12,9% es por servicio de transporte y distribución, dando un aumento del 1%, y el resto bajo un 39,5%. La facturación se divide en clientes residenciales un 60%, esto de plata, ¿no? Comerciales 21% y distribución hacia industria el resto. Tenemos los ingresos que bajan de 5.476 millones la venta de gas a 4.583 millones. Los ingresos por servicio de distribución es un 1% más, llegando a 1.748 millones. Y ventas de otros conceptos bajan alrededor de 70 millones. La entrega de gas fue de 1.260,6 millones de metros cúbicos hasta ahora, equivalente a un despacho diario promedio de 14 millones de metros cúbicos diarios, aumentando el mismo en 15,7%. Se utilizó más que el año pasado, alrededor de 9 puntos porcentuales más de la capacidad de transporte firme contratada. Esto, bueno, muestra la eficiencia de las obras. El despacho se divide en industrias, 55,9, suben 27%, principalmente por nuevos contratos de transporte. Centrales eléctricas suben un 4,9 por mayor demanda de energía y es un 22,7% de facturación. Usuarios ya no usan estufa y no usan tanto gas o agua caliente como en invierno, por eso pondera un 9,3%, bajan un 3,3%. Y se incorporaron un 1,2% más clientes y se tiene el 19,15%, ya alcanzando a Metrogas en la matriz de consumo de la Argentina. Viendo eso, acá tenemos el informe, tenemos que Gas Pampeana tiene ya el 19,15% de la participación total de consumo. Esto en invierno, la diferencia, la brecha se va a agrandar a favor de Metrogas por la cantidad de usuarios justamente. Y bueno, un 1,17% más de usuarios. ¿Qué más? Bueno, seguimos ahora con los números de entrega de volumen. Un cuento primero. Tenemos lo siguiente, ¿no? El volumen de gas fue de 195,5 disponible para la venta, y lo que está para destacar es los 1.260,6 millones de metros cúbicos de gas y los 1.067 millones de metros cúbicos de gas transportado para industria, distribuidoras, GNC y CGP. Se utilizó casi 70% de la capacidad de contratado y 14 millones de metros cúbicos diarios. El año pasado, por su parte, se utilizaron 1.087 metros de cúbicos de gas vendido, 12,1 millones diarios, es decir, 1,9 millones menos más este año que el año pasado, y 60,9% de la capacidad de transporte. ¿Y de dónde saqué
Los informes, perdón que vuelva. Bueno, acá hice el promedio de cuánto pondera. El año pasado ponderaba más residencial, por ejemplo. Este año pondera solo 9,3 y el que más pondera es industria con 56% y centrales eléctricas le sigue con 22,7. Bien, los gastos por naturaleza acumulan 5.653 millones, una disminución del 1% anual. Las remuneraciones y cargas sociales que ponderan de los gastos 52,8 sube por ciento, suben un 3,4. Impuestos, tasas y contribuciones, que es el 11,1%, bajan un 9,4. Mantenimiento y reparaciones, bueno, por la cantidad de obras que están haciendo y obras de gran magnitud. Tiene sobre todo lo de la huella de carbono que no está expuesto en este, o sea, van a empezar a medir las emisiones del gas de efecto invernadero y eso es un proyecto que lleva tiempo. Aparte de tal vez pueden después vender el crédito de codos, ¿no? Suben un 45,5% y otros ingresos y otros egresos dan un 11,5 millones. El año pasado fue un positivo de 37,7 millones, 3 millones. Siendo los gastos, tenemos que, como dije, bueno, las remuneraciones suben apenas 3 o 3% arriba de la inflación y mantenimiento y reparación de planta de equipo, como dijimos, hay una diferencia de casi el 50% en y como se imputa, por lo menos en explotación, 453 millones de pesos. En lo que es otros ingresos y egresos, hay ingresos por servicio, hay una diferencia de 33 millones, lo que hace que este año sea deficitario, el año pasado no, pero son valores marginales. Los resultados financieros dan un saldo positivo de 1.330 millones, siendo un 6,5% mayor que el año pasado, principalmente por brecha positiva de REPCAM, 350 millones, y compensado por diferencia de cambio. Cuentas por pagar dan 13.888 millones, una reducción del 8,1% del inicio del ejercicio. Y cuentas por cobrar dan 7.649 millones, bajando un 34,6% desde el comienzo del 2023. La posición en moneda extranjera da 316 millones negativo, perdón, un 88,4% menos deficitario que el año pasado por no contar con provisiones para juicios. Y el flujo de caja salda 1.741 millones, una suba de 3,1 respecto al año pasado, pero en el ejercicio una disminución de 825 millones de pesos, porque el año pasado, en el primer trimestre, se vendió un inmueble en Puerto Madero para Camus y Gas del Sur. Bueno, resultados financieros tenemos una suba de 82 millones nada más, dado por el RECCAM, una diferencia de 350 millones, pero con diferencia de cotización de inversiones compensa con un déficit de 210 millones de pesos. Cuentas por pagas comerciales, hay una baja de 1.300 millones aproximadamente. Esto se da por compra de servicios varios, que es la mitad. Y cuentas por cobrar, que llama la atención, por la baja que tuvo de 11.695 millones a 7.649 millones. Esto se da por menores deudores por venta con una baja similar a la baja total, ¿no? Vamos con moneda extranjera, donde se tiene una baja de 316 millones y un déficit. El año pasado fue de 2.717 millones. Esto se da porque no tiene provisiones de juicios, que el año pasado imputaron alrededor de 387 millones de pesos, que pasado en dólares es 100 millones de dólares más o menos, un poco más. Bueno, eso es lo que ayudó y entre, cuentos por pagar comerciales menores y menores saldo de cuentas por pagar comerciales. El flujo. Bueno, el flujo tenemos 1.740 millones, es 60 millones más que el año pasado, pero una disminución de 825 millones. Esto está dado porque
En actividades de inversión, el año pasado se computaron 7.355 millones por venta de inmuebles. Bueno, se está ejecutando una obra importantísima para la empresa que trata de un gasoducto de 72 kilómetros de alimentación de América con dos plantas reguladoras. Este gasoducto permitirá alimentar a Trenquelauquen y sustituirá el provisionamiento de transporte de GNC por camiones, lo cual va a haber un gran ahorro de costos de fletes. Bueno, por otro lado, Pan Energy exige a la empresa una suma de 9 millones de dólares por diferencias diarias acumuladas de arbitraje en tipo de cambio de pagos realizados que fueron hechos a fines del 2017 y salió la publicación de, bueno, de la adenda, bueno, del arbitraje ante la Corte Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, por ende va a haber una, un recuerdo, ¿no? Para que descajone estos 9 millones de dólares que a cambio oficial dan 1.720 millones de pesos al 16 de febrero. Respecto a la planta. Lo de la planta, que es, lo recalcan, dice, el gasoducto de alimentación de América va a tener dos etapas, una de 70, 25 kilogramos centímetros cúbicos bueno, de la etapa más grande, una etapa que vendría a ser un cuarto de la etapa total. Va a hacer que, bueno, este gasoducto alimente a Trenquelauquen y permita sustituir la actual alimentación en la localidad a través de camiones, como dijimos. De esta manera, cuando la obra sea habilitada, se tendrá una población más confiable y segura y adicionalmente se podrán incorporar nuevos usuarios al sistema, incluyendo otras localidades como Carlos Tejedor, Urdanquilleta, González Moreno, Tres Algarrobos y Barruti. Bueno, la liquidez está mejor, 0,767 a 0,84. Esto es mucho mejor que Metrogas, que tiene, bueno, el 84% del activo corriente es un pasivo corriente. La solvencia va de 0,41 a 0,65, el valor del libro es 49,2, la cotización es 382,5, la capitalización 127.480 millones, la pérdida por acción en este periodo es 6,65, pero al hacer los últimos 4 trimestres y calcularlo por inflación me da un PER de 33 años, a ver si lo tengo por acá. Si lo tengo acá, 32,97. Bueno, acá hago el ajuste por inflación con las inflaciones acumuladas hasta marzo del 2023. Por eso me da 32,97. Es todo, chao.